Buenos días. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, por supuesto, a la Concejalía de Cultura por permitirnos impartir nuestros cursos monográficos anuales en esta Casa de Cultura, así como realizar actos como el presente. Por supuesto, gracias a todos y cada una de las personas que forman parte de la organización de esta Casa de Cultura por su apoyo en la organización. Hoy es un día en el que estamos especialmente contentos porque uno de nuestros antiguos docentes va a impartir una conferencia. En concreto estamos hablando de Raúl Aranda González, quien pues nos presenta una conferencia muy en línea con su ritmo de investigación. Lo cierto es que el que conoce a Raúl no le extraña el título, pero para aquellos que no le conozcan voy a dar unas pinceladas sobre su currículum. No me voy a extender demasiado, ya que Raúl tiende a alargarse lo suficiente como para que no le robe tiempo. Como he dicho, Raúl Aranda González es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Durante el último año de su licenciatura realizó la especialidad de Arqueología en la Universidad de Pisa y más tarde obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados por la UNED. Su ámbito de estudio es la cultura material y las producciones artísticas de la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media en el interior peninsular. Ha formado parte de numerosos grupos y proyectos de investigación, tanto en entidades españolas como la Universidad Complutense de Madrid, la UNED o el ICAC, como en Europa, en la Universidad La Sapienza, en Roma, o la Universidad de Évora, en Portugal. En su faceta de arqueólogo, ha trabajado en diferentes intervenciones en yacimientos tardoantiguos y medievales, como Complutum en Alcalá de Henares, Calatrava la Vieja, la Vega Baja, o las villas tardorromanas de Carranque, el Casale en Piazza Armerina, Italia, u Horta da Torre, en Fronteira, Portugal. Actualmente es investigador predoctoral del Instituto Català de Arqueología Clásica y está trabajando en su tesis doctoral que se titula Explotación, usos y difusión de rocas ornamentales, mármora, entre la Antigüedad tardía y la Edad Media en la mitad norte de la península ibérica. Todo ello nos lleva a que hoy nos presente la conferencia titulada El mármol en la Alta y Plena Edad Media, explotación, distribución, usos y significados. Espero haberte dejado suficiente tiempo cuando quieras. Creo que sí. No sé si se me oye. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Buenos días a todos y a todas. Es siempre raro mantener el protocolo en estos casos porque, en fin, agradecer a Rocío es complicado cuando para mí Caminos del Románico es mi casa y este lugar también me ha visto grandes tardes de charlas sobre el románico, entonces es un poco complicado. Pero evidentemente tengo que agradecer a Rocío y a Caminos del Románico por invitarme a venir hoy aquí y desde luego a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por ofrecernos este espacio, ¿no? No hay, ya lo digo yo, no hay muchos ayuntamientos que se peleen por hacer este tipo de actividades y es desde luego algo que agradecer. Y por supuesto, muchas gracias a todos vosotros por venir a escucharme. Lo que vengo yo a hacer hoy aquí es un poco hablar de mi libro, ¿no? Como decía aquel. Lo que vengo es a contaros un poquito el marco global en el que se instala mi proyecto de tesis doctoral, que como muchos sabéis estoy desarrollando en el Instituto Catalán de Arqueología desde 2016. Voy a haceros un pequeño marco global, evidentemente me he dejado muchas cosas fuera y habría que matizar muchas cosas. No es que venga a presentaros mi tesis como tal, sino a hablaros un poquito del marco global en el que se inserta mi tesis. Lo bonito sería, cuando sea capaz de terminar mi tesis doctoral, concluir, ¿no? Y digamos que esto fuera una primera parte y cuando tenga la tesis terminada, concluir con las conclusiones. Bien, muy rápido, tengo que hacer un poquito de créditos, como si fuera la película, pero las presentaciones hay que hacerlo antes. Esta conferencia se inserta dentro de mi proyecto de tesis doctoral, que ya ha hablado Rocío del título, no le voy a dar más vueltas, pero tengo que decir necesariamente que mi proyecto de tesis doctoral se inserta dentro de un proyecto I+D+I de carácter internacional, en el que colaboran una gran cantidad de universidades, entre ellas mi institución, que es el Instituto Catalán de Arqueología, y unas cuantas universidades, tanto españolas como europeas. Y todo esto está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Está bien recordar de vez en cuando que a veces sus impuestos van para cosas de estas, cosa que no está mal.
Bien, dicho todo esto, ¿qué vamos a hablar? Bueno, los que me conocéis sabéis que yo me muevo mucho, que gesticulo mucho y que normalmente no suelo estar sentado, suelo moverme, pero para intentar controlarme y no irme de tiempo, voy a intentar mantenerme aquí porque como me levante y me líe por ahí, ya sabéis que podemos quedarnos aquí hasta las 5 de la tarde, cosa que sería inadmisible. Entonces voy a intentar centrarme en el tiempo. No obstante, tendremos a última hora un tiempo para preguntas, charla o cualquier cosa. Bien, vamos a hablar de estos 4 factores. Primero, ¿qué es eso de mármol? ¿Por qué mármol y no mármol? ¿A qué viene esto? Mucha gente me decía, oye, pero está erróneo, ¿no? Porque pone mármol en vez de... Bueno, vamos a ver qué pasa, por qué no está erróneo eso, qué es eso de mármol. Luego haré un pequeño recorrido muy la punta del iceberg de las principales rocas decorativas en el mundo mediterráneo, las principales rocas decorativas a la península ibérica, para luego, lo que será el grueso de esta conferencia, hacer un recorrido cronológico sobre las formas de explotación, distribución, usos y significados. Lo que voy a hacer es, en cada época, hablar de explotación, distribución, usos y significados. Me explico, diré Roma clásica, explotación, y luego iré poniendo ejemplos. Mundo bizantino, iré poniendo ejemplos. A veces puede, espero que no, creo que no quedará muy confuso, pero bueno, en fin, si alguno se pierde o lo que sea, yo creo que no, lo podemos retomar, porque era un poco difícil, no sabía cómo estructurarlo bien, al final creo que así funcionará. Bien, no me enrollo más con los preámbulos, vamos al punto 1, ¿qué es eso de mármol? Bueno, pues mármol, yo os he traído la definición que da una de mis directoras de tesis, una de mis jefas, no porque sea mi jefa, que a lo mejor también, sino porque creo que es la definición más acertada de qué es esto de mármol. Dice Ana Gutiérrez, profesora del Instituto Catalán de Arqueología, que mármol es, en el mundo romano, toda roca que, sin tener en cuenta su petrología o consideración geológica, es susceptible de ser apta para su uso ornamental. Es decir, cualquier roca, tenga la composición geológica que tenga, es decir, a nosotros la geología, como historiadores del arte y como arqueólogos, en principio nos da igual, cuya función sea el uso ornamental, cualquier roca. Es decir, bueno, ahora lo profundizaremos, pero quiero añadir el matiz, este otro matiz, de Oliva Rodríguez, profesora de la Universidad de Sevilla, porque en el mundo romano la clasificación de las rocas se hacía siguiendo factores prácticos y no geológicos. Es decir, para un romano la geología le daba igual. Un romano lo que quería era poner en su casa un mármol rojo, verde, azul, amarillo. Le daba igual si tenía una composición de aquella manera, si era una caliza marmórea, si era un pórfido. Es decir, lo hacía por cuestiones visuales. Claro, esto, con los grandes avances de la geología, sobre todo en el siglo XIX y XX, los geólogos dijeron, oiga, es que están ustedes llamando mármol a algo que no debería ser mármol. Y ahí es cuando la cosa se complicó. Pero prácticamente hasta el siglo XIX, en teoría, a todas las rocas decorativas, toda roca que permitía un uso decorativo, se le aplicaba el término mármol. Esto puede sonar muy raro, muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. Es decir, cualquier roca, cualquier elemento que proviene de la tierra, de la roca, tiene 2 usos en el mundo romano. Bien, un uso ornamental, que puede ser artístico, epigráfico, suntuario, eso es a lo que llamamos mármol. O bien un uso no ornamental, que puede ser constructivo, o una piedra de afilar un cuchillo, o una rueda de molino. Esas son rocas que no podemos llamar mármol. ¿Qué pasa con esto? Que a veces puede producirse la paradoja de que un elemento geológicamente mármol es utilizado como piedra para sentarse. En ese caso, no solemos aplicar el término mármol, porque, aunque sea geológicamente, no es una roca decorativa. Esto a veces es un poco lío, pero al final se reduce a cualquier roca que sirva para decorar, punto y final, sin complicarnos en cuestiones de carácter geológico. Yo, este verano, tuve la suerte de estar en uno de los mayores centros productores de mármol del mundo, después de Rusia. Portugal es el mayor productor de mármol del mundo. Está ahí compitiendo con China, pero vaya, para el territorio que tiene Portugal.
Y me gustó mucho comprobar, estuve visitando varias factorías contemporáneas, pero bueno, ya me metí en el jardín del mármol, ahora el mármol ocupa toda mi vida. Bueno, mis hijas y el mármol, claro. Y a veces se junta incluso. Y bueno, visité todo el proceso y me gustó mucho ver que en la última parte del proceso hay unos operarios que lo que hacen es coger las piezas marmóreas que luego vienen a nuestras encimeras, a nuestros portales, a cualquier mármol que os imaginéis, y lo que hacían era decir, uy, es más bien rosita, pues a este lado. Uy, tiene vetas grises, pues a este lado. Y a esos operarios, hoy en día, en la actualidad, les daba exactamente igual si tenía una composición de mayor hierro, si tenía más calcita o si tenía... Es decir, lo que hacían era una división puramente visual. Esto es lo que hacían los romanos. Los romanos les daba lo mismo. Ellos cogían una piedra y decían, uy, esto me va a servir a mí para la sala tal, esto me va a servir para la sala cual, independientemente de la composición geológica que tenía. Claro, nosotros como historiadores se planteaba un problema, ¿no? Porque claro, vale, pues decimos, muy bien, ¿qué término utilizamos como historiadores? Porque los geólogos se enfadan mucho cuando decimos, mira un mármol, y nos dicen, no, perdona, que has dicho mármol y eso no es un mármol, eso es un pórfido. Entonces, al final, la historiografía decidió, bueno, por una cuestión de utilidad, no vamos a decir mármol con L, sino que vamos a utilizar el término romano, es decir, mármol. Entonces, cuando veáis, escuchéis o leáis en algún sitio el término mármol, nos estamos refiriendo al concepto histórico de mármol. Espero que esto más o menos se entienda. Ahora, me estaréis diciendo, bueno, yo he venido aquí porque me gusta la Edad Media y este tío me está contando los romanos, ¿a qué viene esto? Claro, uno de mis objetivos de mi investigación, llevo 3 años metido en este jardín, es, muy bien, sabemos lo que hacían los romanos, perfecto, pero en la Edad Media, ¿qué pasa con esto? Es decir, ¿tiene sentido, tiene vigencia el término mármol en la Edad Media? ¿Todavía en la Edad Media se utilizaba el término mármol con esta connotación no geológica, podemos decir? Bueno, pues la respuesta todavía estamos en proceso de tenerla de una manera clara, pero tenemos la suerte de tener a nuestro querido amigo Isidoro de Sevilla, que nos plantea una definición maravillosa sobre qué es el mármol. Y entonces Isidoro dice textualmente en sus etimologías, se aplica el nombre de mármora, es decir, arriba lo he puesto en latín, se aplica el nombre de mármora a piedras de extraordinaria belleza que son valiosas por sus máculas y colores. A San Isidoro, si tiene más calcita, menos, si está en no sé qué proceso de evolución, si hubiera aquí un geólogo me diría de todo, le da igual. Es decir, las rocas todavía en época visigoda, cuando menos, todavía en época de Isidoro, las rocas todavía se diferencian solo desde un punto de vista visual. Les da exactamente igual la composición que tengan. Incluso si avanzamos en el tiempo, nos vamos hasta el biógrafo de Carlomagno, Eginardo, que dice que para construir la capilla palatina de Aquisgrán se traen de Roma y de Rávena columnas et mármora, dice, columnas et mármora. El término mármora, en tanto que coaligado con columna, nos está hablando de una cuestión decorativa, no nos está diciendo que se trajeron geológicamente mármoles, es decir, se traería de todo, calizas, pórfidos, alabastros, todo tipo de materiales. Por tanto, aunque todavía no lo podemos asegurar con una certeza total, sí parece claro que cuando menos hasta el siglo X, que es la cronología que más o menos yo os presento hasta aquí, aunque me iré un poquito hasta el románico, parece claro que todavía se está utilizando el término mármora a la manera romana. Es decir, todavía para los visigodos y para todo el mundo del prerrománico, todavía el término mármol tiene sentido en cuanto a un elemento puramente visual, no geológico, no petrográfico. Si os parece, dejamos aquí la cuestión del término, luego si a alguien no le ha quedado claro se puede volver sobre ello. O sea, que no había un error, no había una errata en los carteles y estábamos hablando de mármol, sino que nos estamos refiriendo a otra cuestión. Por tanto, y en definitiva, yo como historiador del arte y como arqueólogo, en mis investigaciones utilizo el término mármol en singular o mármora en plural, primero porque es un concepto histórico, es decir, es que lo usan en ese momento, porque lo estamos viendo en la fuente, es que Isidoro, es que Carlomagno está utilizando mármora. Cuando Carlomagno se levantó allí una mañana y dijo, quiero decorar mi capilla, dijo, quiero mármora, y se estaba refiriendo a cualquier roca decorativa. Y además es útil desde un punto de vista historiográfico, es decir, que es un término también de carácter historiográfico, es decir, nos sirve a los arqueólogos y los historiadores para no complicarnos la vida, es decir, para no andar toda la vida peleando con los geólogos cuando vamos a un sitio y decimos, esto es mármol, y nos dicen,
No, es que no es mármol, es pórfido. Pues mira, no decimos mármol, decimos mármol o mármora y así todos contentos. No faltamos al rigor científico. Por eso vamos a utilizar, y yo utilizaré el término mármol. A veces, y esto me pasa todavía, se me escapa un mármol con L, pero todos entenderéis que me estoy refiriendo siempre al concepto de mármora. Bien, hechas las presentaciones, digamos, hecho la cuestión de qué vamos a hablar, voy a haceros un recorrido, pero ya os digo, muy general por las principales rocas, para que tengáis una idea global y luego ir viendo cronológicamente cómo se van desarrollando. Primero, en primer lugar, las rocas mediterráneas, los principales mármol blancos. Claro, hoy en día, si pensamos en mármol, normalmente pensamos en esto, en los mármoles blancos, en Carrara, en Tasos, en Paros, estos grandes mármoles de la escultura griega, ¿no? Y evidentemente son los grandes mármoles, ¿no?, del mundo clásico. Bueno, hay infinitos, hay muchísimos mármoles. Digamos que los cuatro grandes, los cuatro gordos, son Tasos y Paros, que vienen del mundo griego, Carrara, que viene de Italia, como bien sabéis, que todavía hoy tiene mucho uso comercial, y el Proconnesos. Prácticamente son indistinguibles, a no ser que seas un súper mega especialista o hagas un análisis de carácter arqueométrico. Rayos X, difracción, bueno, hay un montón de arqueometría que se dedica a esto. El único que más o menos se distingue de manera visual es el Proconnesos, que viene muy cerca de Bizancio, de Constantinopla, que es un poquito más grisáceo, tiene unas vetas más grisáceas, pero en general estamos hablando de cuatro mármora muy parecidos. Otra cosa son los mármora de colores, que son lo gordo, ¿no? lo más digamos, llamativo y lo más diferente, seguramente, lo que más os va a sorprender, porque mármoles blancos seguro que conocéis muchísimos. Tenemos cuatro grandes focos en todo el Mediterráneo. El mundo de Egipto, donde aparecen los grandes granitos que se vienen utilizando desde el tercer milenio antes de Cristo, o sea, granitos que se vienen excavando desde las primeras dinastías faraónicas. Luego el foco Grecia y Asia Menor, que sobre todo lo que aporta son las llamadas brechas, que son estas... Tengo un puntero, ¿no? Que son estos mármora como si fuera con piedrecitas. Luego el mundo italiano y tunecino, es decir, el Mediterráneo central, y por último la península ibérica, que este mapa es un poco antiguo, ahora tenemos algunos puntos, vamos conociendo algunos puntos más, pero en realidad digamos que sería una cuestión secundaria. Los grandes mármora del mundo antiguo y medieval son sobre todo los egipcios y los de Asia Menor. Muy rápido. Me hubiese gustado, de hecho, en mi primer borrador de presentación iba uno por uno y lo explicaba, pero cuando me di cuenta que se iba a tener aquí hasta las 6 de la tarde, pues dije, más vale que lo reduzcamos. Muy rápido, los grandes granitos del mundo egipcio, el granito de Asuán, que es el omnipresente y que apostaría ahora mismo aquí que bastantes de los que estáis aquí tenéis una encimera que o es de granito de Asuán, sería complicado, pero podría ser, o imita el granito de Asuán. Yo me tomé un café cuando he venido hace una hora en Los Lanceros, se llama, que hay enfrente de la estación de autobuses, y la barra del bar donde me tomaba el café era imitando, no era granito de Asuán, pero imitaba el granito de Asuán. Es un mármora omnipresente, ¿veis? Esto, si yo a un geólogo le digo, esto es un mármol, claro, monta en cólera, porque no es un mármol, es otro tipo de proceso. No voy a entrar en cuestiones geológicas, que ya... Pero por eso digo un mármora. Omnipresente. El granito del Foro, absolutamente omnipresente. ¿Cuántos portales hay? Si ahora mismo damos un paseo por San Lorenzo, entraremos en algún portal que está decorado con granitos de este tipo, imitando los grandes granitos egipcios. Este es fundamental porque para el mundo romano lo adopta completamente. Todo el foro romano en Roma está plagado de granito del Foro. Y, como no, los grandes pórfidos, que es un gran elemento, el púrpura, como sabéis, es un gran símbolo de poder, y se viene utilizando los obeliscos desde las primeras dinastías faraónicas, y es un gran elemento de poder que llega hasta el cristianismo, que toma el púrpura todavía como elemento de poder. El pórfido es el mármol más caro, es más costoso. Todavía hoy, si alguien puede ponerse su encimera de pórfido, es que no le van mal las cosas, desde luego. Los alabastros, si os fijáis, lo he puesto en plural porque hay infinitos tipos. O sea, alabastros hay 40.000 versiones de diferentes canteras. Yo englobo en general alabastros que tienen esas tonalidades doradas que le dan siempre mucho empaque y mucho reflejo también de poder. Y las famosas brechas,
que vienen ya casi todas de Turquía y de Grecia, la maravillosa brecha coralina, que es una maravilla, una barbaridad, y que tiene bastante uso en nuestra Edad Media hispana, en edificios de reutilización, y la brecha de Esquiro, que tiene muchísimo uso en época imperial, en la Roma imperial. Otras cantidades, los famosos chipolinos, que hay muchísimas versiones, que son casi siempre rayados. Hay uno que llaman el greco escrito, porque parece literalmente una escritura griega, que tiene muchísimo uso, un uso amplísimo en época bizantina. San Vital de Rávena, todas las iglesias proto-bizantinas que nosotros siempre veíamos en clase, están casi siempre utilizando chipolinos. El verde antico, que es una maravilla, que es también omnipresente incluso en la actualidad. Los mármoles en la actualidad hay que tener cuidado porque hay muchos que imitan, sobre todo en Rusia hay grandes mármoles que imitan estos mármoles antiguos. O sea, puede ser que hoy vayáis a un portal y diréis, madre mía, hay aquí un verde antico de Grecia. Seguramente haya una cosa muy parecida que viene casi siempre de Rusia, pero hay muchos portales o esas plaquetas típicas, ¿no?, de los patios que tienen estos verde antico. Este verde antico, por ejemplo, se utiliza muchísimo en Carranque, donde sabéis que yo trabajo, que es omnipresente, aparece por el suelo constantemente. Los pavonacetos, que son también brechas muy bonitas, con unas tonalidades moradas y púrpuras también muy intensas. El serpentino, que es mi debilidad, si algún día me hago millonario, cosa que todo el mundo sabe que los arqueólogos nos hacemos millonarios, al final nos solemos acabar haciendo millonarios. Algún día pondré una encimera de mi casa con serpentino, porque es una cosa... Puede parecer un poquito hortera, lo sé, pero tiene una intensidad de verde que es maravilloso. El giallo antico, que viene de Túnez y que tiene una de las canteras visitables más interesantes, que es sobre todo diferentes tonalidades de amarillos muy, muy intensas, y el único mármol con vigencia clara importante de Occidente, que es el bianconero antico, que viene de los Pirineos, del mundo francés, y que también hoy tiene mucho uso comercial. Lo podéis ver hoy en muchos sitios. Me hubiese gustado profundizar, algún día ya le propondré a Rocío hacer algún taller chulo, viendo todos los tipos y tocando piedras, esto sería muy bonito, pero hoy solo me voy a quedar en esta punta del iceberg. Rocas hispanas, pues tenemos bastantes. La principal roca hispana, la única hasta el momento que tengamos noticia que sale de la península ibérica en época antigua y medieval, es decir, desde la Roma clásica hasta el gótico, la única roca que sale de la península ibérica es el Brocatelo, que se extrae de las canteras de Tortosa, en Tarragona. El resto de rocas son rocas que llaman de carácter local. El Estremoz parece que se está empezando a demostrar que está saliendo sobre todo al norte de África, pero el resto son rocas de carácter local. Es decir, si esta conferencia yo la hubiese dado en Alemania, pues a lo mejor no hubiese, evidentemente como estamos en España, pues hablaremos un poquito más de las rocas utilizadas. Focos importantes, sobre todo el mundo de los Pirineos y la costa catalana, toda la costa levantina, los grandes mármoras del entorno de Cartagena, que tiene algunos mármoras muy potentes y con mucho uso local, los grandes usos del sur peninsular, del sistema bético, Cabra, Antequera, Macael, Mijas, que todavía hoy son algunos de los grandes mármoles comerciales, y lo que llaman la Osa Morena, que es un anticlinal, es una formación geológica que va desde el norte de la provincia de Sevilla, Almadén de la Planta, hasta prácticamente Lisboa, y que da algunos de los mármoles más blancos, más intensos y más maravillosos seguramente del mundo. Estremoz es ahora, como os digo, en la actualidad, el segundo exportador de mármol del mundo. Cuidado. Y esto llega incluso, como veis, hasta Sintra. En el norte hay algunas calizas importantes, la caliza de Espejón en Soria, o el famoso mármol de Oincio, que está ahora muy, muy de moda porque estamos empezando a descubrir un montón de mármora que pensábamos que era Carrara, que eran mármoles de Grecia, y nos estamos dando cuenta que son mármoles gallegos. La misma formación de Oincio, al otro lado, son las canteras del sur del Bierzo, que también tienen algunos mármoles blancos. Muy rápido, los grandes mármoles blancos de Hispania, sobre todo el Estremoz, que se puede distinguir un poquito, algunas vetas, porque tiene algunas líneas rositas y como granates, y se pueden distinguir bastante. Casi toda la escultura de la Bética, del sur peninsular, de Despenaperros hacia abajo, por no decir toda, voy a decir un 95%, lo que no es importado, claro, lo que viene de Carrara, pues, o sea, lo que viene de Roma, pues será mármol de Carrara. Es decir, toda la musealización de Hispalis, de Gades, de las grandes ciudades de la Bética, de Córdoba, todos están utilizando o mármol de Estremoz o su hermano
pequeño, que es el mármol de Alma de la Plata. Otros mármoles fundamentales en el mundo antiguo son Macael y Oincio. Oincio es un poquito más grisáceo. También interesante el mármol de Trigás, porque es muy gris y tiene un grano muy grueso. Este prácticamente parece sal gorda. Cuando lo tocas, tiene un mármol muy grueso. Y a mí me interesa mucho porque tiene un uso muy, muy potente en época visigoda. Mármora de color, sobre todo la costa catalana, que tiene grandes mármoras, el mármol de Santa Tecla, Tarragona y la roca del Médul, que son los grandes mármoras de la construcción de Tárraco. El Buscaró, que es un mármol valenciano, con mucho uso, por ejemplo, en Valencia. Y luego mármora del entorno de Cartagena, os he traído Cabezo Gordo, pero podría haber traído varios, que son así con tonalidades también ocres y grisáceas. Ampurias también, la costa catalana, y el mármol de Antequera, que en realidad es una caliza que prácticamente se deshace, es de una calidad un poquito sui generis, pero que todavía, incluso en época medieval, tiene bastante uso. Mármora de color, el famoso rojo ereño en Bilbao, que es también omnipresente. Hoy en día es uno de los mármoras con mayor comercialización. Hay portales, siempre pongo el ejemplo de portales, pero es que si pones en Google mármol de Ereño, te salen cientos de miles de portales en Burgos, en Santander, en el País Vasco, en Navarra, que tienen las escaleritas de rojo ereño. Mi querido mármol de Espejón, al que le he dedicado sangre, sudor y lágrimas en los últimos años, porque mi tesis doctoral, como muchos sabéis, empezó estudiando solo el mármol de Espejón, que se extrae en Soria, que es una maravilla, es una preciosidad, porque es un conglomerado que llaman los geólogos, con formaciones de diferentes colores. Predominan las tonalidades rojizas, pero tiene bastantes tonalidades. El mármol hispano por excelencia. De hecho, fuera de España lo llaman mármol hispano, al Brocatelo, que es un mármol púrpura y amarillento, y que es una preciosidad que se extrae en Tortosa. La piedra de Girona, que aquí no se ve, pero si lo miráis al microscopio, es una lumaquera, tiene restos de conchas y es una preciosidad. Toda Girona, toda la ciudad de Girona está plagada de esta roca. Si seguís Juego de Tronos, por ejemplo, sabéis que una de las últimas... Es que yo no lo sigo, soy un poco extraño. Una de las últimas temporadas se ha rodado prácticamente íntegra ha tenido muchas localizaciones en Girona, y hace poco dijeron los guionistas que eligieron Girona por la roca de Girona, que da una tonalidad como muy solemne, ¿no? Y toda la catedral de Girona está realizada con piedra de Girona. El travertino rojo de Murcia, que es muy utilizado en época visigoda, que es un travertino, digamos, de poca calidad, se deshace un poco, pero es muy intenso, tiene un rojo muy intenso, o en toda la zona de Torcal de Málaga, que se utilizan rojizos con mucha potencia. Me hubiese gustado muchísimo profundizar en cada roca, pero, en fin, para agilizar el tema, que si no Rocío me mata, he hecho simplemente una visión panorámica para que tengáis alguna idea, ¿no? Como siempre, ya sabéis que a mí me gusta recomendar libros. Hay libros sobre rocas, todas las que queráis. Si os vais ahora a la FNAC o a la Casa del Libro y preguntáis sobre libros de piedras, os van a ofrecer 40.000 libros. Yo siempre recomiendo el de Mónica Price, que es el que está en castellano y que es muy chulo, porque además abarca desde Egipto hasta hoy. Y en un libro recogidito te dice las principales rocas decorativas, y a que le interese el tema es una pasada. El megaclásico para el mundo romano es Marmi Antiqui, pero no está en castellano, pero es una joya también, porque te va dando sobre todo ejemplos de cada roca. Y luego, bueno, pues yo recomiendo el mío, digamos, el que tiene que ver con mi institución, que es un libro que editó el ICAC en 2009, el Instituto Catalán de Arqueología, Marbles and Stones, que bueno, está bien sobre todo para los mármoles hispanos, y sobre todo porque te lo puedes cargar gratis, que oye, siempre está bien. En Rechercat, que es la página web de la investigación de la Generalitat de Cataluña, se puede descargar gratis. Es un poco lioso para llegar. Si ponéis en Google, así a tope, Marbles and Stones of Spain, si ponéis el título en Google, te acaba llevando a descargártelo en PDF, y bueno, está bien tenerlo como referencia, muy chulo. Bien, casi todo esto era más o menos una puesta en escena. Lo que vamos a ir haciendo ahora es este proceso cronológico de qué va pasando con las rocas, ¿no? Como os digo, es un work in progress. O sea, yo lo que estoy haciendo, de momento no tengo conclusiones. Todo esto que os estoy proponiendo es, o bien, lo que viene diciendo la investigación desde hace décadas, o bien cosas que yo voy intuyendo que suceden, pero todavía, digamos que científicamente no tengo el peso y el rigor para deciros esto es así porque es así, aunque en realidad nunca lo tendré, porque como ya sabéis, en ciencias humanas nunca podemos decir esto es así porque es así.
Bien, necesariamente si uno habla de Mármora es que hay que empezar en Roma. Yo intenté evitarlo haciendo la presentación, digo, yo a esta gente le quiero hablar de la Edad Media, pero es que uno no puede hablar de Mármora sin empezar en Roma, porque en Roma es donde empieza todo y el Mármora también. Explotación. El mundo romano tiene una inmensa red de canteras por todo el Mediterráneo. Cuando digo por todo el Mediterráneo estoy hablando desde el sur de Portugal hasta Persia. Todo el Mediterráneo está solamente plagado de canteras y en su inmensa mayoría, vamos, a mí ya sabéis que soy muy amigo de inventarme porcentajes, pero podemos decir el 99% son de propiedad imperial, es decir, es directamente el emperador, ni siquiera las provincias, directamente el imperio el que controla las canteras. Esto evidentemente es porque tiene un factor comercial. Y además en épocas romanas se consigue un inmenso desarrollo tecnológico de explotación. Sobre las principales rocas, sería absurdo deciros las principales rocas romanas porque hay una variedad complejísima. Desde luego todas las que os he enseñado tienen mucho uso en época romana. Sobre distribución y comercio lo que sabemos es que estaba muy centralizado. Es decir, si esto es del emperador y esto lo controla el emperador y esto lo vende el emperador, pues el comercio y la distribución tiene que ver con el imperio. En época clásica, es decir, entre el primero antes de Cristo y el tercero después de Cristo, todo Mármora que se explotaba en el imperio pasaba por Roma. Si no todo, un altísimo porcentaje. Es decir, si tú eras un dominus que vivías en la Córdoba del siglo II y querías comprar Mármora, no te ibas a la cantera de Túnez, no, te ibas a Roma. Y decías, oiga, porque en Roma estaban los grandes statio marmorum, que eran los grandes almacenes. Es decir, el Mármora iba de la cantera a Roma, y en Roma se distribuía. Luego es cierto que había toda una red de estaciones intermedias, pero lo que quiero quedar claro es que estamos hablando de una estructura comercial muy potente y muy centralizada, ¿no? Y sobre todo basada en el transporte marítimo. ¿Qué uso se daba al mármol? Sobre todo, y ese es el gran éxito, es que es elegido para la decoración oficial. Sobre todo Augusto, que como sabéis es el gran emperador clásico que todos tenemos en mente. Cuando uno piensa en la Roma clásica, hay que pensar en ese Augusto, ¿no? Tenemos la famosa cita de Suetonio, que dice que Augusto cogió Roma de ladrillo y de madera y la dejó de mármora, ¿no? Porque fue Augusto el gran, el que empezó ese inicio de representación de poder, oficialidad, mármol, ¿no? Esa unión de conceptos, ¿no? Hasta Augusto en Roma, sí, había utilización de mármol, pero Augusto es el que le da, digamos, la oficialidad. Y a partir de ahí, todo edificio oficial romano, tanto de carácter provincial como de carácter imperial, utiliza el mármol como elemento de representación, ¿no? Era una especie de seña de identidad, ¿no? Si hay mármol es porque ahí hay oficial, hay gente que manda, ¿no? Y gente con poder, ¿no? Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Esto poquito a poco va a ir llevando a las jerarquías políticas y económicas, es decir, yo tengo mucho dinero y tengo cierta posición económica en mi ciudad, pues lo que quiero es imitar a la arquitectura de poder y voy adquiriendo mármora para decorar mi casa. Pero hay que tener claro que primero viene del mundo oficial y luego pasa a las jerarquías de poder. Evidentemente el uso es muy amplio, en arquitectura, en escultura, en revestimientos, en epigrafía, ahora veremos algunos ejemplos. Y los significados, ya lo he avanzado un poco, es en Roma donde nace ese vínculo claro que todavía mantenemos hoy. Tú entras a una sala y está repleta de mármora y, hombre, dices, ostras, aquí hay como empaque de poder, ¿no? De riqueza, ¿no? O sea, si tú tienes una casita de campo allí no la revistes de mármol, ¿no? Nos entendemos lo que quiero decir, ¿no? Pues esto nace necesariamente en Roma. Bueno, si hubiera algún arqueólogo griego me diría que en realidad los romanos lo que hacen es cogerlo del mundo griego, como casi siempre, pero a nosotros nos llega tamizado por el mundo romano. Es decir, vínculos con el lujo, el poder económico y también, y esto es fundamental, con la simbología de carácter religioso. Esto voy a ir haciendo en todas las épocas y ahora os pondré algunos ejemplos. Sistema de explotación romano. Os he traído un par de canteras, algunas de las más espectaculares, que sabemos que tenían un uso importantísimo en la época romana. Esto es Saliki, en Grecia, la isla de Tasos, que todavía se mantiene, como veis, es una maravilla. No he estado personalmente, pero voy loco por ir, porque mantiene todavía las huellas de extracción, si os fijáis, de época romana, además está en plena costa, y todavía el mármol de Tasos, todavía hoy, esta foto es de la parte romana, pero todavía hoy tiene una explotación industrial muy potente. Y luego, yo también al final barro para casa, y ya Tarragona es parte de mí, la mejor cantera musealizada, iba a decir la única, pero no, porque hay alguna más, pero la mejor cantera romana musealizada en todo el imperio es el Médul, que
que está a 3-4 kilómetros de Tarragona y que es una maravilla porque hay unos recorridos didácticos maravillosos. No solo es que mi jefa haya hecho los recorridos didácticos, es que lo son maravillosos. Y te explican a la perfección cómo se extraía el mármol, te explican todo el proceso, cronología, y además paisajísticamente es una maravilla, es un lugar con un encanto especial. Está muy cerquita de Tarragona, yo os recomiendo que vayáis a verlo, es una de las canteras mejor musealizadas de todo el imperio. Como digo, en época romana se alcanzó un nivel de explotación maravilloso, se conocen muy bien los sistemas de explotación y esto es importante, que prácticamente son inalterables hasta la industrialización. Prácticamente hasta el siglo XIX los sistemas de explotación de la piedra son los mismos. Esto hace que para los arqueólogos sea prácticamente imposible distinguir si una cantera fue explotada en época romana, medieval, en época del barroco, porque los sistemas de explotación son básicamente los mismos, hasta que llega la dinamita y llegan otros sistemas que evidentemente cambiarán, ¿no? Pero prácticamente hasta el siglo XIX los sistemas de explotación se basaban en cuñas de madera y en sistemas de transporte con grúas de este tipo. Normalmente la historiografía o los arqueólogos lo que decimos es esta cantera tiene huellas de explotación antigua. Con huellas de explotación antigua queremos decir que puede ser del siglo XVIII o del siglo I. Es muy difícil, a no ser que tengamos cerámica o otros elementos o epigrafía, es muy difícil solo con las huellas de extracción porque es el mundo romano el que crea los grandes sistemas de explotación que se van a ir perpetuando. En cuanto a la distribución y el comercio, tenemos, como digo, que quedarnos con la idea de que es en Roma donde se crea una distribución y un comercio estrictamente centralizado, hasta el punto de que es el emperador el que pone los precios. No solo el emperador, cuando digo el emperador, evidentemente me refiero a la administración imperial. Es la administración imperial la que establece cómo se va a extraer mármol, qué cantidades, qué rutas de comercio va a tener y qué precios. Esto es el famoso edicto de Diocleciano, que como sabéis tiene precios de muchísimas cosas, pero mantiene una lista maravillosa que a los arqueólogos... ¿Qué ha pasado? ¿Soy yo? Algo ha saltado por ahí. Este es Diocleciano, que nos ha oído el hombre y... lo bueno del edicto de Diocleciano es que tenemos una lista... No sé yo, algo ha pasado por ahí. Bueno, tenemos la lista de precios y nos va diciendo textualmente qué precio, pórfido, tanto. Se ve un poco mal, yo creo, la imagen, pero nos va diciendo, ya lo antiguo costaba tanto. O sea, que sabemos exactamente, esto por ejemplo ha permitido muchos estudios de costes. Por ejemplo, las temas de Caracalla han podido establecer cuánto debió costar su decoración porque iban diciendo, pues hay tanta cantidad de pórfido y costaba tanto, una regla de 3 simple, yo soy de letras, pero hasta ahí creo que podríamos llegar, y han creado una serie de precios. Esto es maravilloso para la arqueología. Para la Edad Media ya tenemos algunos problemas, como veremos. Sobre el transporte, sabemos que básicamente se hacía con barcos, de manera marítima, sobre todo sabemos por los grandes naufragios. En el sur de Sicilia fueron estudiados en los años 70 una gran cantidad de naufragios que lo que hacían, si os fijáis, estos son sarcófagos a medio labrar. Lo que sabemos es que en cantera lo que se hacía era crear la forma y luego en el taller definitivo se daba forma a la forma definitiva del taller. Es decir, son piezas sin desbastar, ¿no? Que es la que se comercializaba. Esta imagen, no sé si se ve, es muy interesante porque lo que te muestran es el sarcófago, digamos, en bruto. Y los naufragios van encontrando por todo el Mediterráneo barcos cargados de sarcófagos en bruto. Sobre los usos, como digo, fundamental que tengamos en cuenta que es el gran elemento de uso de representación civil. Esta es la Basílica de Emilia, que se usa el maravilloso Pavonazzeto, y las termas de Caracalla, que estaba completamente repleta de mármora porque tiene un uso oficial. Poquito a poco las grandes jerarquías de poder van colocando mármora en sus casitas. Estos son las casas de Ostia, en Roma, donde las jerarquías de poder van imitando a la oficialidad y se van decorando las casas con mármora. Incluso, fijaos si es importante, que esto a mí me maravilla, es una de las cosas que en mi tesis estoy dándole vueltas, se imita en pintura el mármol. Es decir, esto es en Munigua, en Sevilla. Yo tengo esta casita, es una casa personal, privada. Oye, no tengo dinero para traer mármol, pero mira, tengo un compañero, un cuñado que me sabe hacer una pintura que imita el mármol y bueno, si os fijáis, son placas marmóreas de mármol blanco con líneas rojizas y lo que hace el pintor es imitar. Hombre,
Hoy en día la vemos claro, pero quizá en su momento daba el pego. Esto que nos dice que el mármol tiene un poder simbólico fundamental, porque alguien se está molestando en imitar con pintura lo que era el mármol en piedra. Desde luego, y sus usos en escultura son amplísimos. He traído un giallo antico, que es maravilloso, estos amarillos. La foto no hace justicia, pero tiene un amarillo muy, muy intenso. O el grigio morato, que es un mármol que se está en Carrara también, pero que es de color morado, y que tiene un uso amplísimo en todo el mundo clásico. Desde luego también como revestimiento, los famosos ópera sectilia, que se usan estas mezclas de mármora para crear motivos geométricos que luego tendrán una vigencia, como veremos, en el mundo medieval. Y incluso también en epigrafía, os he traído además un par de ejemplos de mármora de color que llama la atención, porque estamos acostumbrados a ver esos mármora blancos con el nombre. Te vas a Mérida y el anfiteatro tiene esa inscripción tan romana, el mármol blanco. Bueno, pues incluso los mármoras de color se utilizaban para la epigrafía, cosa que trae locos a los epigrafistas porque se lee fatal. Y entonces siempre nos preguntamos, pero vamos a ver, si el objetivo del que hizo este epígrafe era que se leyera, ¿por qué coge un mármol rojo, que se ve fatal? Sí que es cierto que saben que las letras debían ser repasadas, con colores, para poderse leer. Pero fijaos hasta dónde llega el poder simbólico del mármol, que incluso vence en detrimento a su posible lectura. Esto es mármol de Trigás en Portugal, que prácticamente no se lee, es ilegible. Entonces, prefieren, le dirían, pero oye, si es que eso no se va a leer, bueno, es igual, pero yo lo que quiero es que la gente sepa que yo tengo acceso al mármol. Yo quiero que la gente sepa que yo tengo acceso al Brocatelo de Tortosa, y eso ya la gente, aparte de lo que ponga ya veremos, pero de primeras están viendo el mármol de color, y eso es poder, y es lujo, y es dinero. O sea, fijaos la potencia simbólica que tiene el mármol desde época romana. Desde luego, esto es Augusto, que es el que llena todo el imperio de mármol, el famoso foro de Augusto, la Basílica Ulpia. Y, desde luego, también para la religión. Ya lo veremos que esto es lo que va a tomar la Edad Media. No solo para la oficialidad, sino para la religión. Los grandes templos romanos normalmente utilizaban el mármol de color para sus grandes esculturas de carácter religioso, ¿no? Os he traído el fascinante, que ya no tengo ni palabras para definir, el trípode de Apolo que está en Nápoles, con Pavonazzetto, que es de una intensidad visual increíble. Estamos acostumbrados a pensar en el mundo clásico siempre con ese mármol blanco, pues a veces no, los mármoles de color tenían muchísima potencia. Bien, ¿qué viene a pasar cuando empieza a colapsar el Imperio Romano? Es decir, a partir del siglo IV. Todos sabéis, los que habéis estado conmigo en clase, que esto se viene abajo más o menos en torno al siglo III, y a partir del siglo IV empieza a cambiar un poquito la cosa. ¿Qué sabemos? Sabemos que hay un descenso en la extracción de rocas, es decir, hay menos rocas, esto es palpable y evidente a partir del siglo IV, y una cuestión fundamental es que el imperio empieza a externalizar servicios. Es decir, ya no lo empezamos a ver como a partir del IV no es el imperio el que controla las canteras, sino que son privados. Es decir, el imperio lo que hace es vender las canteras. Esto nos puede sonar. Es decir, la administración central lo que hace es delegar en entidades privadas la gestión de las canteras. Eso hace que al final las circunstancias vayan cambiando. Los tipos de rocas casi siempre todavía hasta el V son las rocas habituales del mundo romano, aunque sabemos que hay algunas rocas especialmente tardías. El comercio empieza también a tener muestras de colapso, empieza a haber menos comercio, sobre todo en el Imperio Occidental, como sabéis, es decir, en Constantinopla todavía va a durar un poquito más la potencia del comercio romano, y se produce un descenso en la jerarquización de la producción. Esto es lógico. Si ahora la cantera de Túnez es de un señor privado, no tiene nada que ver con el imperio, ya no tiene que pasar por Roma, ya no tiene que ir a Roma a un funcionario que diga, aquí hay tanto mármol. Pues entonces ya, si yo soy el Dominus de Carranque y quiero ya lo antico, ya no voy a Roma a pedirlo, sino que voy a la cantera directamente. Está empezando a cambiar el sistema de distribución, ¿no? Y esto hace que sea fundamental los depósitos. El mármol, como no se extrae, se empieza a depositar, el que venía extraído de épocas posteriores. En cuanto a los usos, lo que sucede es que deja de ser el uso oficial. Entre otras cosas porque casi a partir del IV o V no hay arquitectura oficial. Bueno, no hay. Hay mucha menos arquitectura oficial. Ya el mundo romano no está plagando todo el Mediterráneo de templos. Hay menos arquitectura oficial. Lo que sí que hay es arquitectura privada, las famosas villas. Las villae, que tanto nos gustan, Carranque, Verane, La Olmeda.
esos jerarcas de poder que no son la oficialidad son los que empiezan a tener dinero para el mármol. Ya no la jerarquía oficial, sino la jerarquía, vamos a decir, extraoficial. Es decir, el uso ya no es los edificios públicos, sino que son los edificios privados, las vilas, ¿no? Y, por supuestísimo, aquí entra en juego el cristianismo, claro. El poder obispal se convierte en un nuevo actor político y social y, por tanto, coge esta idea del mármol, de representación de poder y de lujo para la representación. Por tanto, los primeros edificios cristianos no van a tardar en tomar esta tradición del mármol, ¿no? Y otro factor fundamentalísimo, y que es una de las claves de mi tesis, comienza a aparecer el fenómeno de la reutilización, que llamamos con el término latino spolia. El spolia, que es, yo soy ese dominus de Carranque y digo, bueno, mira, es que en vez de irme a la cantera de Túnez, que me va a costar un dineral, tengo aquí una villa del siglo II que está abandonada, pues mira, me voy a la villa, arranco los mármoles y me los recoloco. Esto es un proceso que ha existido siempre, incluso en época pleno-romana ya había spolia, pero lo que sucede ahora es que hay una generalización brutal. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta porque va a ser la característica principal del mármol en la Edad Media. En la Edad Media hay muy poquita extracción natural y lo que hay es muchísima reutilización, como veremos. Además, la poquita extracción que empieza a haber al final del mundo antiguo está sobre todo supeditada a un tipo de piezas, especialmente a sarcófagos. Y en cuanto a la estética, lo que se produce es un traslado de esta idea de representación de poder y de lujo hacia valores cristianos. Lo que se representa es, el mármol se convierte en un elemento maravilloso para representar la divinidad. Los que me conocéis ya sabéis que la palabra intangible yo la uso a cascoporro, la utilizo siempre que pueda, ¿no? Porque lo que hace el arte medieval es tratar de representar lo intangible, y el mármol es una maravilla para eso, porque con el brillo, el color, la luminosidad, sirve para representar cuestiones supraterrenas, ¿no? Por tanto, el mármol está en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Al cristianismo y a la ideología cristiana le va genial. Además, el expolia tiene una ideología en sí mismo, porque aquello de reutilizar no es solo una cuestión práctica, sino que es también una cuestión ideológica. Yo construyo mi edificio sobre las ruinas del anterior, ¿no? Esto lo hablábamos también mucho en clase. Bien, algunos ejemplos de esto que hablo. La importancia de los depósitos. Se empieza a extraer menos de manera natural y se empieza a depositar. Estos son los maravillosos depósitos de hostia que en Roma, que son visitables hoy, y que se excavaron en los años 40, y que aquello fue una revolución para la arqueología de los años 40, porque se llegaron a excavar y se llegaron a encontrar fustes y fustes y fustes y fustes. Pero se está hablando de kilómetros, de kilómetros de una llanura inmensa, donde había fustes y fustes y fustes. Es decir, durante los siglos del 1 al 3 se explotó toda la roca del Mediterráneo y se fue almacenando ahí, y a partir del cuarto y quinto lo que se hacía era tirar del depósito, en vez de tirar de la cantera natural. Esto nos dificulta muchas veces a los arqueólogos, porque tenemos siempre la duda porque decimos, hombre, si hay un edificio del siglo V con Pavonaceto, y siempre decimos, ostras, pero ¿será del Pavonaceto que se extrae ahora o será de un Pavonaceto que llevaba 2 siglos almacenado en Roma? Esto es el gran problema, ¿no? Si vais a Roma y no lo conocéis, os recomiendo que lo visitéis, porque es impresionante. Ven unas hileras de fustes y de sarcófagos allí preparados, ¿no? Es como si nos vamos ahora al almacén de Amazon y se queda abandonado, y volvemos dentro de 300 años y vemos allí todas las cosas dispuestas, ¿no?, para vender. Es fascinante. Y el uso, lo que sucede con el uso en época tardorromana y los primeros momentos, es que se pasa completamente al ámbito privado. Es decir, el uso ya no es oficial, sino que va al ámbito privado, a las famosas vilae y las famosas domus. Es decir, como decía, en la jerarquía de poder no oficial, la que empieza a tener control del mármol. Esto es la maravillosa domus de Porta Marina, también de Ostia Antica en Roma, que están hoy los mármoles en el museo, y que es... hay un arqueólogo con el que trabajo mucho, se llama Patricio Pensabene, que lo llama el canto de cisne del mármol. Es el último gran uso, digamos, de mármol, porque a partir de aquí ya el mármol empieza ya a tener un uso más sui generis. Fijaos cómo decora toda la estancia con unos intensos colores, pero si os fijáis tiene cierto toque de barroquización, típico en una teoría básica de los estilos. Los estilos suelen complejizarse al final. Esto es los últimos grandes usos. Entre nosotros, es, digamos,
los grandes arqueólogos y lo llaman la barroquización, la complejización, yo lo puedo decir la horterización, es decir, el arte ya no son esos mármoles nítidos, sino que se va la cosa complicando. Bueno, así es, desde luego, maravilloso esta escena de caza, es brutal. Fijaos, todo el suelo es de Brocatello, extraído de Tortosa. Es una maravilla. Esto, si no lo conocéis también en Roma, la próxima vez que vayáis a Roma, olvidaos del Coliseo y iros a ver Mármora, que es fascinante. Esto es los últimos grandes usos. Esto ya no es arte oficial, aquí ya no hay emperador que valga. Esto es un señor con dinero que se trae el mármol para sí mismo. Y, además, lo que sucede con el mármol es que pasa al mundo cristiano. La jerarquía de poder religiosa, ya desde el siglo IV, se da cuenta de que el mármol es un vehículo maravilloso y lo que empiezan es a reutilizar. Fijaos, esto es Santa Agnes, fijaos, esto es Brecha de Esquiros, esto es Coralina, me parece, de repente uno de mármol blanco con estrías, es decir, al principio les da lo mismo. Parece que aquí en Santa Agnes hay cierta concordancia de un lado con otro, pero ni eso, porque a veces ni eso. Es decir, lo que hacen es, los obispos dicen, mira, yo me quiero levantar una basílica y quiero poner mármol como ponía Augusto. Pero el acceso al mármol ya está empezando a ser complicado. Chicos, pues es que tenemos aquí las basílicas. Trae el mármol y nos lo recolocamos, ¿no? Aquí empieza el fenómeno del expolio. Podría poneros 40.000 ejemplos. Esto es Cimitale, en Campania, al sur de Italia, que os lo he traído porque sabemos por las fuentes que el obispo directamente dice, oye, quiero reutilizar piezas, y lo que se hace es irse por todas las villas y todos los yacimientos clásicos, recogiendo material para colocárselo en su iglesia. Y, desde luego, en Rávena empieza a utilizarse un mármol. Fijaos qué diferencia. Esto es un edificio cristiano. Fijaos por qué se opta, por la abstracción casi, por elementos geométricos. ¿Dónde está aquí ese león, esa caza? El león y la caza es un elemento todavía pagano. Aquí el cristianismo está empezando a optar por la representación de lo intangible, los pasos hacia la abstracción, lo que hablamos siempre en clase, ¿no? Esto es el baptisterio neoniano de Rávena, que está ya decorado con placas marmóreas en todo su extremo. Y, por supuesto, este fenómeno de la expolia, que nace con el famoso arco de Constantino, donde Constantino, lo que hace, uno de los grandes emperadores del mundo tardorromano, lo que hace es ir cogiendo, fijaos, coge piezas de Trajano, piezas de Adriano, piezas de Marco Aurelio y piezas suyas, ex novo, que hace él, sus talleres, y las coloca todas en el arco de Constantino, es decir, es un cojo de acá, de allá, y luego me pongo lo mío. Esto que nos habla que la expolia, la reutilización, no es solo una cuestión práctica, no es solo, mira, tengo el tresillo de la abuela que no sé qué hacer con él, y mi hijo se acaba de independizar, pues ala, llévate el tresillo de la abuela y así no gastas en un sofá. No solo eso, que también, es que hay detrás un componente ideológico. Y lo sabemos por Constantino, que va cogiendo de los grandes emperadores del mundo clásico sus piezas y se la coloca en su arco que está enfrente del Coliseo, y es una maravilla, es una joya. Y esto que nos está queriendo decir además, estos son pasos hacia la estética medieval. ¿Qué nos está empezando a decir esto? Que está empezando a importar más el mensaje que la forma. Es decir, esto un romano clásico no lo hubiese hecho en la vida, porque hubiese dicho, ¿qué mezcla estás haciendo? Unas piezas de un lado a otro, ¿no? Aquí hay que hacer el clasicismo, la pureza. Pero ya Constantino dice, mira, a mí el clasicismo y la pureza me da un poco igual. Yo lo que quiero es el símbolo, que aquí se vea que hay una tradición detrás. Estos son, como sabéis, los primeros pasos hacia la estética medieval. Como os digo, sabemos además que la explotación va centralizándose en un tipo de piezas concretas, como son, por ejemplo, los sarcófagos, el famoso sarcófago de Junio Basso, o tenemos una joya brutal en la península ibérica, que es el sarcófago de Itacio, que es de mármol de Estremoz, sur de Portugal, pero está en la catedral de Oviedo. Los mármol de Estremoz parece ser que viaja bastante, y que además tenemos una inscripción maravillosa que dice que Itacio, que fue obispo de Oviedo, reposa sobre precioso mármol. Es decir, fijaos el poder que tiene el mármol, que hasta en su sepultura el obispo dice, oiga, que sepa todo el mundo, que lo estamos viendo, o sea, que no hacía falta, pero aún así lo pone en texto, que sepa todo el mundo que yo me estoy enterrando en mármol. Yo no me entierro como un cualquiera ahí con 4 maderas, no. Yo estoy cogiendo un mármol muy preciado y me estoy enterrando en él. Esto está ocurriendo en el siglo V. Todavía el mármol tiene en el siglo V un poder ideológico brutal, ¿no? Y es que lo sabemos por las fuentes, es que nos lo pone, aquí no hay debate, porque es que nos pone el texto, ¿no? En cuanto a simbología, esta línea que os digo de
traslado hacia lo simbólico. Esto es un cáliz con una oblea, una representación del cuerpo de Cristo, ¿no? Fijaos qué pasos está dando el arte hacia la abstracción. Estamos a mediados del siglo V. El cristianismo está empezando a utilizar el mármol no con intencionalidad narrativa, sino más con intencionalidad simbólica. Incluso en Ostia tenemos un espacio, una de las villas, una de las domus de Ostia, que tiene lo que algunos consideran la primera representación cristológica en mármol, que es esta escena, que es muy dudosa, porque algunos dicen que esto fue un tejemaneje del restaurador en el siglo XIX, que dijo, uy, aquí pongo yo un Cristo. Hay muchas dudas. Parece ser, lo que es seguro es que era un personaje nimbado, lo que ya, o sea, con el nimbo, lo que ya nos indica que algo, pero hay algunos que dicen que quizá tiene que ver con algunas religiones mistéricas, que no es un Cristo. Bueno, yo, de momento, como me va bien para el discurso, lo usamos, está la cosa en duda. Lo que está claro es que el mármol, a partir del siglo IV o V, está empezando a utilizarse más con carácter simbólico que con carácter narrativo. Esto lo va a coger el Imperio Bizantino, que va a ser el cerrar el círculo. El Imperio Bizantino, como sabéis, cuando colapsa el Imperio Romano, eso es el lado oriental del imperio, lo que va a hacer es mantener cierto control imperial de las rocas orientales. Claro, el Imperio Bizantino, las rocas de Túnez y las rocas de la península ibérica no las controla, pero las suyas, las de Peloponeso, las orientales, sí las controla. ¿Ves? Por ejemplo, sobre todo Peloponeso y los grandes mármoras del Egeo. Sabemos que se reactiva un poquito el comercio, sobre todo en Oriente, y lo que sabemos es que son los obispos los que empiezan a tener el control, no solo del uso, sino también del comercio. Sabemos que algunas canteras pasan directamente a propiedad obispal. Es decir, esto como pasa en infinitos elementos del mundo clásico. Lo que en el siglo I era propiedad del imperio, en el VI es propiedad del obispado. Es decir, es la jerarquía de poder religiosa la que empieza a controlar las rocas, con todo lo que conlleva de representatividad de todo tipo de cuestiones. Importante porque sabemos que en Constantinopla se instalan, en Bizancio ya, se instalan unos talleres que viajan por todo el Mediterráneo. Se empieza a utilizar para monumentalizar edificios religiosos, Santa Sofía, que son oficiales. Decíamos, en el mundo clásico se utiliza para edificios oficiales. Es que en Bizancio los edificios religiosos son los oficiales. Es decir, se ha unido, ¿no? Ya no hay distinción entre lo religioso y lo estatal. Lo religioso y lo estatal es lo mismo. Santa Sofía es un edificio de Justiniano desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista civil. Es su gran edificio de representación. ¿Y cómo decora Justiniano Santa Sofía? Con mármol en las paredes, ¿no? Además se sigue el uso de sarcófagos y además se confirma ese uso del mármol como elemento de representación de la divinidad. Además, empieza a ganar un maravilloso poder alegórico, ahora lo veremos. Es decir, estos ya son pasos, esto ya nos huele a Edad Media que echa para atrás, ¿no? Simbología, representación de lo intangible, alegoría, es decir, esto no es solo representación de verde, sino que detrás hay algo, esto ya es Edad Media, ¿no? Bueno, un par de imágenes de Santa Sofía, que los que lo conozcáis sabéis que es impresionante por todos los factores, y el mármol contribuye a esa idea de luminosidad, de poder, de lujo, de representación del poder imperial, de ese boato bizantino, ¿no? El mármol es un actor fundamental en esta idea. Lo que hacen en Santa Sofía es colocar con placas, aquí tengo una representación ideal, que van alternando las placas, normalmente verde antico, pórfido y chipolinos, que van alternando verdosos, púrpuras, el púrpura, representación de poder, siempre el púrpura como elemento de poder, y van alternando el color. Esto, el ejemplo que ponía siempre en clase, tú eres un carnicero de Constantinopla, te metes allí en la iglesia y cuando ves esto dices, ostras, aquí hay poder, esto no es una iglesita de cualquiera. Lo que pasa es que el carnicero de Constantinopla se diferencia del carnicero del siglo I en que aquí dice, aquí hay poder religioso y civil, las dos cosas. Está el obispo al lado del emperador. Aquí se ha unido las dos cosas, ¿no? Y esto mismo no solo pasa en Santa Sofía, sino que pasa en Rávena, por ejemplo en San Vital, donde tenemos estos pilares de la cúpula de San Vital, que están completamente forrados de maravilloso greco escrito. Este greco escrito que os digo, que decían que parecía, pues eso,
textos, ¿no? Escrito, parece letra, ¿no? Con también mucho pórfido y mucho púrpura, ¿no? Bueno, algún otro ejemplo, Porek, para que sepáis que esto se difunde, Santa Sofía, como no, irradia esta ideología. Y además, para Bizancio tenemos de nuevo otra fuente maravillosa, y que yo me agarro a esta. Tengo ya 3 publicaciones de los trabajos que estoy haciendo, y en los 3 he metido el himno de Siria, porque creo que es evidente. Siglo VIII, himno de la catedral de Edesa, en Siria, la actual Siria. Esto es la actual Edesa, que no queda nada de lo que debió ser la catedral. Pero tenemos un texto, que es un himno que se creó para la consagración de la catedral, en el que el poeta dice textualmente: sus muros se revistieron armoniosamente de mármora, que se parecen a la imagen no hecha por la mano del hombre. Esto ya es Edad Media. Es decir, lo que me está diciendo este tipo es: esto ya no lo han hecho los hombres, esto lo ha hecho Dios. Que es toda esta idea que hablábamos del románico, de la representación de la Jerusalén celeste, del poder simbólico de la Iglesia. Esto ya está apareciendo en la Siria del siglo IV, y el mármol es un protagonista de ese proceso. No se entendería ese proceso de divinización del edificio religioso si no se entiende el mármol. El mármol actúa como un potenciador de la divinidad, como un elemento, como una herramienta para acceder a Dios. El arte medieval es un instrumento, como sabéis, una herramienta para acceder a Dios, y el mármol es que viene que ni pintado, por la luz, por el brillo, por los juegos de color. Pero es que además en Bizancio se inaugura lo que os comento de carácter alegórico. Esto porque tenemos otra fuente maravillosa, que es Pablo Silenciario, que es un descriptor que describe cómo es Santa Sofía, y el tipo va diciendo, va poniendo a los colores un símbolo. Por ejemplo, va diciendo: el cipolino rojo, que simboliza la sangre de Cristo, que cae por chorros por el edificio. Luego dice el mármol, el verde antico. Evidentemente, cuando digo verde antico me refiero a la terminología que utilizamos hoy. Pablo Silenciario no lo llamaba verde antico, tenía otros nombres, ¿no? Pero decía, el verde antico representa el paraíso del futuro. Es decir, es que el mármol es que nos viene ideal, porque representa a través del brillo y del color la divinidad, y además a través de su uso, como hacían ellos, como llaman los arqueólogos, el libro, lo que hacían era aprovechar las vetas para representar estos elementos, servía como alegoría. Es decir, esto es catequesis, lo que hablamos siempre del románico. Esto está explicando las grandes doctrinas de la Iglesia, aunque parezca mentira. Esto no es decoración por decoración. Aquí hay simbología, hay explicación, esto es doctrina. Y eso es Edad Media, como bien sabéis los amantes del románico. El arte de la Edad Media es doctrina, es catequesis. Esto está empezando aquí con el mármol. O sea, que el mármol ha triunfado para el cristianismo y para el mundo bizantino, ¿no? Vale, muy bien. En el lado oriental, ahora, ¿qué pasa en Occidente? Aquí se complica un poco la cosa, porque no tenemos unos grandes centros de poder como pasa en Bizancio. La explotación, colapso, ahí lo he puesto entre paréntesis, o sea, entre interrogaciones. Hasta no hace mucho lo que se pensaba es: se deja de explotar el mármol. Siglo V, desaparece el mundo romano, los visigodos todavía vaya que vaya, pero a partir del siglo VII, VIII, el mármol se deja de explotar. Bueno, estamos trabajando en ello, estamos dando pasos para ver qué pasa exactamente. Es muy difícil, como decía, datar las canteras, es muy difícil poner fecha. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que del todo nos abandonan. ¿Son un abandono 100%? No hay, porque como mínimo hay explotación puntual. Y aquí tenemos el maravilloso ejemplo del Museo de Teodorico en Rávena, donde sabemos por las fuentes que Teodorico se va a Carrara, a Luni, para explotar la cúpula, que como sabéis es un elemento monolítico, es una sola pieza. Ahora os pondré una imagen. O sea, que en época de las monarquías germánicas, visigodos, ostrogodos, como sabéis, longobardos, todos estos pueblos germánicos, parece ser que algo va quedando, y cada vez nos estamos dando cuenta que hay algo más de explotación. Distribución y comercio, desde luego, ese comercio a gran escala, sistemático, que tú tenías una villa en el Bierzo y pedías un mármol de Egipto y te llegaba, eso ya parece ser que no pasa. En línea con otros elementos comerciales. Tampoco pasa con la cerámica, tampoco pasa con muchas cosas. Lo que sí se mantiene es el proconeso.
Es decir, Justiniano se empeña en hacer llegar a Occidente piezas que él está controlando, que acabamos de ver. Esto lo sabemos, por ejemplo, en época visigoda. Mucha de la escultura litúrgica de época visigoda es mármol de Peloponeso. Es decir, siempre hablamos en clase que Justiniano se empeñó en conquistar la península ibérica, por recuperar el imperio, muy bien, por recuperar el imperio, pero también por vender sus cosas, claro, lógicamente. Lo que quería Justiniano y la jerarquía de poder bizantinas era vender sus productos en la península ibérica, y en muchos casos lo consiguen, y lo sabemos por el Peloponeso, que se utiliza en época visigoda. Y, por supuesto, lo que va a triunfar es la reutilización, que a partir de ahora, claro, si yo ya no voy a la cantera, no voy a la cantera natural, ahora voy a la cantera artificial, a la cantera arqueológica. ¿Qué usos tiene el mármol a partir de época visigoda? Muy poquito es nuevo, muy poquito, como veremos, y sobre todo mobiliario litúrgico, esta obsesión de los visigodos de colocar canceles y todo este tipo de material reutilizado, y el proceso de imitación. Empieza a haber fases de imitación. No sé si me estoy yendo mucho, pero ya casi estoy terminando, no preocuparse. Y la estética, lo que tenemos es esta misma idea que ha nacido en época tardorromana de clara luz, brillo, Dios, divinidad. El mármol es un elemento de uso, de poder. Un detalle de la cúpula de Teodorico, que sabemos por las fuentes, que Teodorico dice, oiga, yo quiero poner una cúpula de mármol de Carrara, y entonces le dicen, pues la única opción que tenemos es volver a las canteras, reabrir las canteras y extraer el mármol de Carrara en la cúpula. Sobre la distribución tenemos una fuente maravillosa, que voy a pasar a leeros en latín, no, por Dios, solo faltaba eso, que leíamos este texto, que lo que nos informa Casiodoro es que Teodorico está llamando a Bizancio para que le traiga marmoristas para trabajar. Lo que dice Casiodoro es que Teodorico pidió marmorios prestísimos, o sea, que Teodorico, estamos hablando de la Rávena del siglo V-VI, no tiene gente que trabaje en mármol. Tiene que llamar a Bizancio para que le vengan a traer gente que trabaje en mármol. Esto nos está hablando, evidentemente, de un colapso. No hay un uso tan amplio como podría haber habido en cronologías posteriores y además anteriores. Y además nos está diciendo que los talleres constantinopolitanos tienen mucho poder y se están empezando a difundir sus productos por el Mediterráneo. En cuanto a los usos, todo este mobiliario litúrgico, que tenemos grandiosos ejemplos en Mérida, que se está utilizando el mármol y, sobre todo, el proceso del expolio. Os traigo 3 ejemplos, pero puede haber traído 40.000 de época visigoda, donde, por ejemplo, en Tarrasa, o en San Juan de Baños, o el maravilloso Santa Comba, en Bande, en Orense, donde lo que hacen es irse a las villas de los alrededores a recoger capiteles y fustes para reutilizar en la iglesia. Es decir, ¿hay explotación natural? Algo debe haber. Ahora, si están recurriendo tanto a la explotación no natural, parece ser que la explotación natural no tiene mucha vigencia. Espero explicarme con esto porque es fundamental. Un proceso que conocemos también en época visigoda son las famosas imitaciones, que muchos teóricos y historiadores del arte consideran que es una especie de expolia, porque lo que están haciendo es imitar piezas romanas y reformar piezas romanas. Muchas veces lo que hacían era, pues tengo aquí unos capiteles de una villa. Pero está un poco pasado de moda. Bueno, pues cógelo, retócalo y lo ponemos, ¿no? Esto a los arqueólogos nos vuelve loco porque es muy difícil precisar en qué cronologías estamos. Pero eso se hace. Esto también nos evidencia que no hay mucha explotación natural. Volviendo al ejemplo del tresillo de la abuela. Sí, el tresillo de la abuela me lo llevo a casa porque no tengo dinero para comprarme otro, pero hombre, le doy un toque. Me compro una tela en el Ikea y le doy un toque moderno, por lo menos para disimular, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo no tengo dinero para hacer un fuste, o no tengo la capacidad económica para hacer un fuste, pero me cojo un fuste romano y le doy un toquecito y más o menos con eso me apaña. Claro, a los arqueólogos de hoy en día nos vuelve locos porque no sabemos, nos cuesta mucho distinguir si esto es del momento o no lo es. También hay imitaciones en los revestimientos. Os he puesto estos revestimientos clásicos. Lo que hacen en la Alta Edad Media es revestir no es esgrafiado, con grafitos. Lo que hacen es encarar la pared, hacen con grafitos decoraciones y luego las pintan. Aquí hemos perdido la pintura, pero esto hay que pensar que debía estar pintado con diferentes colores. Hombre, bueno, pues da el pego. Y también nos evidencia que no hay una explotación natural tan abundante como en época clásica. ¿Se entiende bien esto, no? Esto es un proceso de imitación, esto es Juarre en Francia. Y una cosa fundamental que me estoy dedicando a estudiar últimamente es la utilización de mármora para rellenar fosas
de enterramientos, que esto es fascinante y pasa en época visigoda. Es decir, tenemos el ejemplo maravilloso en la fascinante villa de Carranque, que quien no la conozca todavía, ahí sí que me enfado porque la tenéis cerquita. Tenemos una necrópolis de época visigoda y lo que hacen en el siglo VI y VI es irse a la villa, arrancar los mármoles y tirarlos como relleno de sepultura. Es decir, no lo utilizan para su iglesia, no lo utilizan como un elemento de poder, sino que lo utilizan para rellenar. Cogen las palas y lo tiran. Aquí tenemos dos debates importantes. Algunos compañeros míos dicen, mira, es que son tan cafres que meten la pala, hacen así y entre que meten la pala pues sacan mármoles de lo que están derribándose. Yo me niego a pensar eso, lo defiendo a capa y espada. Yo creo que aquí hay una intencionalidad. Es decir, lo que están haciendo es destrozar el mármol en pequeñito y lo echan en la sepultura. Pero hasta el punto de que a veces, yo tengo la suerte de excavar aquí muchos años y estás excavando y te van saliendo piezas de mármol. Es decir, tiran al difunto y no solo le echan tierra, sino que le echan trocitos de mármol. Que en teoría es para no verse nunca, que va a ir a la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Cómo estoy tratando de defender? Que aquí hay un poder simbólico, que la gente que está tirando eso es porque está vinculando las piedrecitas que brillan maravillosamente con la divinidad. ¿Y qué más importante hay para un cristiano que el paso a la muerte, a la vida eterna, ¿no? Por tanto, verter mármol en tu sepultura te va a dar un boato y una... Para mí esto es fascinante, porque nos está hablando de esa implicación todavía simbólica que tiene el mármol, incluso después de la muerte. Incluso para un momento en el que no va a ser visto jamás, ¿no? En esto seguiré trabajando de forma de Rocío cuando publiquemos alguna cosa sobre esto y os lo va a pasar. Y además, el mármol todavía tiene uso en elementos de gran significación dogmática, sobre todo en elementos bautismales. En los puntos donde el dogma cristiano tiene mucha potencia es normalmente los que se revisten, como por ejemplo piscinas bautismales. Esto es Mértola en Portugal o Torre de Palma también en Portugal, donde mantenemos todavía revestimientos marmóreos en las piscinas bautismales. Muy rápido, Al-Ándalus. Tenemos una también muy baja intensidad de explotación. Las principales rocas son sobre todo locales, Antequera, Estremoz, y sobre todo lo que se hace en Al-Ándalus también es reutilización, sistemas de espolia, sobre todo de piezas visigodas y romanas, como veis aquí. Casi todos estos fustes son fustes visigodos y romanos. En Medina Zara tenemos un debate importantísimo porque no tenemos muy claro de dónde viene el mármol, pero seguramente las últimas tendencias nos están diciendo que son mármoras locales, seguramente de Almadén y de Estremoz. Es decir, que parece ser que el Estado andalusí, el Estado cordobés, está empezando a reactivar cierta intensidad de explotación natural, ¿no? No solo de espolia, sino de explotación natural. Estos son los maravillosos fustes del Salón Rico de Medina Zara, donde todavía el mundo islámico recoge esa tradición del mundo clásico de representación de poder. Incluso reutilizan piezas visigodas de mármol, esto la Alcazaba de Mérida, para sus representaciones. Toda la reutilización de mármol la ha estudiado mi compañero de Nelicac, Antonio Peña, que ha hecho un estudio maravilloso sobre la reutilización de fustes en la mezquita de Córdoba, y parece claro que lo que están haciendo es irse a las villas tardorromanas, también en época andalusí, para reutilizar. Esto es la aljafería de Zaragoza, ya en época taifa, donde tenemos un maravilloso fuste de brocatelo, que seguramente fue traído también de alguna villa romana. Es decir, todavía en el siglo XI, en paralelo con el románico, en el mundo islámico se está reutilizando mármol. Los grandes imperios carolingio y asturiano, tenemos algunas fuentes que nos hablan sobre todo de los famosos viajes arqueológicos, que es esta fuente de Alfonso III, que nos dice que para construir la Catedral de Santiago, las piedras de mármol fueron elegidas de la ciudad de Ebacea, que llevan los historiadores 100 años o 120 años dándole vueltas a ver qué es eso de Ebacea, y fueron traídas por un puerto. No queda claro si es Oporto o un puerto. Últimamente los filólogos dicen que Ebacea es Coria, por unas explicaciones de carácter lingüístico que yo ahí me quedo. Parece ser, porque además luego en el texto dice que se lo arrebatan a los moros, y entonces parece ser, y además el material es mármol de Estremoz, es decir, es mármol que viene del sur de Portugal. O sea, parece claro que Alfonso III se está yendo al Andalus a por material para llevárselo a Compostela.
¿Esto qué nos está diciendo? Hombre, que aquí hay un interés de mucho tipo. Hay un interés económico, pero hay un interés ideológico. Hombre, yo luego voy a ir diciendo toda la vida que me he ido a los moros, les he quitado el mármol que tienen allí, que es el nuestro, porque es el de los romanos, que somos nosotros, y lo he colocado en mi iglesia, ¿no? Fijaos el mármol como es un elemento de juego político y un elemento de juego religioso todavía, ¿no? Y esto también, yo os pongo el ejemplo de Alfonso III, que es nuestro ejemplo más local, pero esto mismo lo hace Carlomagno, que en su capilla palatina de Aquisgrán se va a Rávena y a Roma para traerse las piezas exactamente con la misma idea. Yo me voy a traer el mármol de tradición romana porque yo soy el heredero del imperio, y lo que hace es llenarse toda la capilla palatina de Aquisgrán de mármora a la tradición romana. Estos son este pavonaceto, que es maravilloso, y todas estas brechas griegas que están directamente quitadas de los templos clásicos de Roma para recolocarlas en Aquisgrán. El fenómeno de la expolia se mantiene en época carolingia, bueno, aquí os he traído algunos ejemplos, y el fenómeno de la imitación, que se mantiene también en época carolingia y asturiana, por ejemplo, en Santullano, donde sabemos que estos capiteles son los originales y estos son los copiados. Es decir, los centrales son los originales, tanto romanos, y los de los extremos son los copiados en época asturiana. Yo esto lo digo porque un mega especialista me lo explica. Si yo llego aquí y digo, a mí esto me parece lo mismo, pero los mega especialistas ya sabéis que miden, esta hoja tiene no sé cuántos centímetros y esto quiere decir que se está copiando. Es decir, todavía en época asturiana, siglo IX, se está haciendo esta idea de imitar la tradición romana por el poder simbólico que tiene el mármol. Y no solo se imita de esa manera, sino que se sigue imitando en pintura. Esto es San Julián de los Prados, en Asturias, donde con pintura se está imitando lo que debían ser estos revestimientos mármoreos, o Lodz, donde también con otro tipo de piedra, que no es mármora, se está tratando de jugar con esos claroscuros de la tradición del mármol. Por supuesto, en el famoso mozárabe, arte de repoblación, o como queramos llamarlo, vamos a decir arquitectura del siglo X, se sigue manteniendo la idea de la reutilización que veíamos ya en época visigoda. Esto es San Miguel de Escalada y San Cebrián de Mazote, donde tenemos todos los fustes, a partir de ahora, deberes. Cuando volváis a una iglesia prerrománica, fijaos en los fustes, en los colores, a ver, porque lo que nos suele pasar es esto, que están tan sucios que no se ve. Aquí, esto lo hizo no de la que estoy hablando, la otra de mis directoras. Un día ella se enfadó, cogió una bayeta y un cubo de agua y limpió por lo menos la parte central, porque es un fuste de Brocatello, seguramente tardorromano, reutilizado en la iglesia del siglo X, con toda esa tradición del poder, de la representación del mundo romano. Lo que nos pasa es que normalmente nosotros lo que vemos es una cosa grisácea, feucha, que no sabemos, y entonces vamos aquí y nos fijamos en los arcos, en tal, pero no nos fijamos en los colores de los mármoras, que son fundamentales para entender un montón de implicaciones. Y ya termino con el románico, todo acaba en el románico, como sabéis, donde a partir del siglo XI empieza a haber ciertos toques de explotación intensiva, ciertos, todavía muy locales, muy subgéneris, pero empieza a aparecer, por ejemplo, a volverse a explotar Carrara, ya no de manera puntual, como en el mundo prerrománico, sino de manera intensiva. Es decir, parece que hay unas cuadrillas de tíos que excavan en Carrara para extraer mármora, ¿no? Aunque siguen teniendo, lo que ocurre es que ya no hay ese comercio de un lado a otro, sino que sí que lo que tiene es poder las rocas locales. Es decir, el mármol de Carrara se utiliza sobre todo en la Toscana, el mármol de Proconeso se utiliza sobre todo en Constantinopla, el mármol de Brocatello se utiliza sobre todo en Cataluña. Es decir, ya no hay estos trasvases que veíamos. Es decir, parece que se ha recuperado el empleo del mármol, pero de manera más local, ¿no? Y la distribución también es de carácter regional. Los usos, de nuevo, la jerarquía de poder episcopal recurre al mármol como representación de poder. Y, como os decía, focos regionales con una intensidad de uso. Por ejemplo, la Provenza, el sur de Francia, o el románico toscano, que, como sabemos, va a tener mucho uso del clásico. Veremos también el expolio se sigue manteniendo, no tanto como en época prerrománica, pero todavía en el románico se sigue reutilizando material y sigue apareciendo decoración pavimental y uso de material litúrgico y también imitaciones. En cuanto a la estética, es la misma idea que ya vemos, o sea, todo nace cuando cae Roma, ahí nace todo lo de la Edad Media, y en el románico se sigue manteniendo la idea de poder y de representación. Por traeros algunos ejemplos,
explotación de mármol local, el maravilloso mármol de Oicio. Si no conocéis la Ribera Sacra, fuimos hace unos años con Caminos del Románico. La Ribera Sacra es un sitio maravilloso al sur de Galicia, que tiene uno de los mármoles más potentes, mármoles blancos más potentes de la península ibérica, y se construye, que es una iglesia hospitalaria, es un hospital, se construye en el siglo XII, y sabemos por fuentes, muy a principios del siglo XII, sabemos por las fuentes que se explotó la cantera. Es decir, que este mármol se explotó canteras que casi en la foto no se ven, pero casi están aquí las canteras. Es decir, lo que empieza a aparecer es, se renueva la explotación, pero como decimos, de carácter local. O, por ejemplo, por poneros un ejemplo extrapeninsular, el mármol de Puberg, que se utiliza muchísimo en el románico normando, que es este mármol negruzco, que en realidad no es mármol geológicamente, y que se utiliza muchísimo en el centro-sur de Inglaterra, porque en Inglaterra empieza a explotarse el mármol local. Ya no se exporta, ya no se traen piezas de lejos, sino que se empieza a utilizar el mármol de carácter local. Se mantienen las expediciones arqueológicas, tenemos una fuente maravillosa que nos habla que en Monte Cassino, esto evidentemente no es la basílica románica, que no nos queda nada, sabemos que el abad Desiderio de nuevo se fue a Roma a por piezas, todavía en el siglo XI, y tenemos la fuente que nos lo explica, y además dice ingenti fiducia, que significa que necesitó mucho ingenio para traerse las piezas, lo que quiere decir que se molestó alguien para levantar la iglesia de Monte Cassino en el siglo XI, se sentaron alguien en una mesa y dijo, vamos a ver, ¿de dónde traemos el mármol? Y pensaron, pues vamos a ir a una expedición a Roma a por piezas y las cogemos de los templos. Es decir, que este proceso de expolia todavía se va a mantener en el plano románico. Y, por supuesto, si hablamos de simbología del mármol en el mundo romano, hay que ir a mi segunda ciudad, que es Pisa, donde tenemos el mejor ejemplo de utilización simbólica del mármol como elemento de poder en el conjunto episcopal, es decir, el obispo de Pisa lo que hace es, yo tengo mucho dinero porque la República de Pisa se ha convertido en una república pujante en el Mediterráneo y quiero que la gente sepa, quiero demostrar que tengo mucho dinero. ¿Qué hago? Pues mira, me he visto la catedral de mármol. O sea, han pasado 1000 años desde Augusto, pero la idea es exactamente la misma. Como yo tengo mucho dinero y tengo mucho poder político, religioso, y tengo mucha capacidad de hacer lo que me dé la gana con el imperio, lo que hago es revestir el mármol. De nuevo el mármol, aunque han pasado 1000 años, sigue teniendo ese peso. Podría estar aquí 2 tardes hablando de Pisa, pero simplemente hago una foto. Y no solo eso, sino que en relación a Pisa, toda la Toscana, y no solo la Toscana, todo el centro-sur de Italia va a imitar esta tradición. Es decir, yo os decía, Augusto crea la arquitectura de poder y luego las élites van diciendo, como Augusto ha hecho el templo, yo en mi casa me voy a poner mármol. Pues esto es lo mismo. Como el obispo de Pisa se ha revestido toda la catedral de mármol, yo en mi iglesita pequeña de pueblo quiero mármol. Es decir, de nuevo la idea, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Todo se repite, ¿no? Y por supuesto, la utilización de la espolia, que se mantiene todavía. En la catedral de Pisa, toda la catedral está absolutísimamente plagada de piezas romanas, porque la espolia tiene también ese bagaje ideológico. Es decir, el obispo de Pisa dice, es que fijaos, no solo tengo poder para traerme mármol nuevo, sino que es que además sobre las ruinas de Roma yo me construyo mi catedral. Ostras, es que el mármol me viene que ni pintado para legitimar mi poder. O sea, el mármol, de nuevo, una herramienta de legitimación de poder. Están los famosos dientes del diablo que te cuentan allí en Pisa. Es probable que alguno de vosotros hayáis hecho una visita guiada por Pisa. Os han contado que estos son los dientes del diablo y te cuentan una historia de una doncella que el diablo la quiso morder y se interpuso la catedral por medio. Esto no es otra cosa que un epígrafe romano que todavía mantiene las huellas de los clavos de las letras metálicas que se clavaron aquí, ¿no? Pero bueno, los pisanos le tienen mucho cariño a esa historia de los dientes del diablo y allí las masas de turistas que llegamos a Pisa nos vamos diciendo, madre mía, qué historia, los dientes del diablo, y no es más que una pieza romana. Basta el homenaje a Esther, que la pobre tiene que aguantar bastante todas estas historias que yo le cuento, y aquí aparece en la presentación. Bueno, más ejemplos de espolia en el románico, ya termino, San Miniato al Monte, que se mantiene bien entrado el siglo XII, y incluso se mantiene esta idea de imitar. Esto es en San Sabén, donde algunos de los fustes parece que están imitando las vetas del mármol con pintura. Es decir, todavía
sigue esta idea de, bueno, si no puedo, oye, me lo imito con pintura, ¿no? O sea, se mantiene todavía esta idea de poder. Y, por supuesto, esto daría para hacer un curso entero sobre Cosmati, que es el gran hermano medieval de l'Opera Sectilia. Yo os he puesto una imagen de un opus sectile de Ostia, de Roma, donde el mármol se coloca con formas, a manera de mosaico, se va colocando con formas geométricas. Esto se recupera en la Edad Media italiana, y son los famosos cosmatescos o cosmati, que lo que hacen es dedicarse a ir por todos los templos romanos a arrancar el mármol para luego hacer estas formas geométricas maravillosas y que todavía hoy tienen una potencia estética fundamental, ¿no? O sea, este es uno de los grandes usos que tiene todavía el mármol en época románica. Incluso todavía en el románico se sigue utilizando como elemento de representación para el uso litúrgico y sobre todo se sigue manteniendo esta vinculación que hablábamos desde el primer momento de la vinculación del púrpura con el poder. Hasta aquí hemos llegado. Aquí os ponía un cuadro para intentar cerrar el círculo, pero sé que es bastante terrorífico ponerme a leer esto y explicarlo, entonces, en fin, ahí se queda. Como sabéis, yo os doy a mi correo, preguntas, dudas, cualquier cosa, me escribís, incluso las redes, lo que veáis. Oye, Raúl, que no me acuerdo qué dijiste de época carolingia, se vuelve. Básicamente, mi objetivo aquí era que tuvierais la idea de que el mármol es un elemento que nace en época romana y que tiene una vigencia con altibajos, como habéis visto, con momentos de mayor o menor intensidad durante toda la Edad Media, y que va a llegar al románico todavía con ese elemento de representación del poder, y que el mármol es algo más que unas piedras blanquitas muy bonitas con las que hacían escultura, sino que hay un mármol de color con mucha potencia, con mucho bagaje ideológico detrás, y que es una de las grandes herramientas que tiene el arte medieval para expresar ideología, y en este caso ideología cristiana. Espero no haberos aburrido mucho, con esto lo dejo. Muchas gracias. Bueno, como nos esperábamos, Raúl se ha pasado en tiempos, no se va a hacer turno de preguntas. Cualquier duda, secretaría@caminosdelrománico.com. Muchas gracias, Raúl. Eres un crack.